Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la cuarta clase. En este caso también vamos a comenzar con la unidad número 2 y con el tema de Estado. Esto es lo primero que vamos a ver. Bueno, como hemos visto en la unidad número 1, los seres humanos vivimos en relación con otras personas, nos congregamos en sociedad y creamos instituciones cuyas organizaciones se van complejizando. El Estado es justamente una de esas organizaciones, de esas instituciones, ¿no? Por excelencia, con características determinadas que tienen preponderancia en el mundo moderno. La manera de concebir y de conceptualizar, por eso yo no hablo de definiciones, sino más bien de conceptualizaciones, ¿no? El concepto que se da acerca del Estado son múltiples. En realidad tenemos un montón de conceptos sobre Estado y todos los autores no logran ponerse de acuerdo en unificarlo. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque siempre están teñidas de la ideología política de quien da ese concepto. Entonces, dependiendo de lo que ese autor considere que deben ser las funciones del Estado, que debe ser el rol que debe cumplir el Estado, es el tipo de concepto que va a dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar un autor que lo define simplemente como un aspecto de la sociedad que se distingue de la sociedad de forma analítica y nada más, para distinguirlo analíticamente de la sociedad. También podemos encontrar otro autor que simplemente diga que es un sinónimo del gobierno, que desde ya les digo que desde la perspectiva de esta cátedra no son lo mismo, estamos convencidas que no son lo mismo, por lo tanto no me den Estado después como sinónimo de gobierno porque no lo son. Pero también hay autores que piensan que es una asociación aislada y única entre un número considerable de otras asociaciones, de instituciones, tales como la iglesia, los sindicatos, etcétera. Hay algunos autores que consideran el Estado como una representación del espíritu moral, ¿no? Su expresión concreta. Otros como un instrumento de explotación usado por una clase para dominar a la otra. Entonces, como vemos, Estado puede significar muchas cosas. Bueno, hoy vamos a comenzar a delinear qué es el Estado. El vocablo de Estado va a aparecer allá por el año 1513, es decir, en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, por Nicolás Maquiavelo, que escribe el vocablo lo Stato, porque es en italiano, en su libro del Príncipe, que es el que redacta para el príncipe Lorenzo de Medici, y que en él en realidad lo que hace Maquiavelo es aconsejarlo en ese libro a su príncipe de cómo tener el poder de dominación y de cómo gobernar, ¿no? Entonces ahí se empieza a hablar de Estado. Es un libro que recomiendo, que yo suelo dejar, está en la bibliografía, que está en la página de Facebook, ya se los voy a subir acá también. Y es bastante interesante. Ustedes quizás hayan escuchado esto. Maquiavelo era bastante manipulador, ¿no? Entonces tienen que haber escuchado por ahí las frases esta de algo es maquiavélico, es porque es esto que está pensado para manipular y obtener un fin. Yo creo que es un libro que todos los que nos interesamos en política en algún momento deberíamos leer, por eso se los dejo. Bien, entonces, cuando nos preguntamos qué es el Estado, ¿no? Esta pregunta siempre tiene que ser formulada independientemente de cada una de las disciplinas científicas, de lo que es la ciencia del derecho, la sociología, la ciencia política, la historia, etcétera, que se refieren al Estado desde uno u otro punto de vista. Es más bien, inclusive dentro de una misma disciplina puede pasar, que es como es el caso de la teoría política, que pueda tener o ser significativo el hecho de distinguir los distintos acepciones que se le dan a la palabra Estado. Porque les repito,
cada concepto o cada autor que brinda un concepto acerca de lo que es el Estado, en realidad lo que está poniendo en ese concepto es un poco su ideología política, es lo que subyace. Sí, modernamente Carré de Malver en 1988 lo va a definir como una comunidad humana fijada en un territorio propio que posee una organización que resulta para ese grupo y en lo que respecta a las relaciones con sus miembros una potencia suprema de acción, de mando y de coerción. Entonces, como vemos que existen muchas conceptualizaciones acerca de lo que es el Estado, desde la cátedra para nosotros y con el mero fin de simplificar en un primer momento el concepto de estados, vamos a decir que es la forma moderna, concreta e histórica de organización política del pueblo en un territorio, sobre un territorio, ¿no? O sea, es como muy simple, es esto de decir, bueno, es la forma moderna, porque aparece en la Edad Moderna, antes no significa que no hubiese Estado, o sea, no existían los estados tal y como los conocemos hoy, pero sí existían otras formas de organización política. De hecho, si ustedes hacen un raconto de la historia, van a encontrar que ya en el siglo V antes de Cristo, en Grecia nosotros encontrábamos una forma de organización política bastante pulida, ¿no? Como fue la polis. La polis griega, que es el principio, bajo un principio de democracia, que se podía dar ese tipo particular de democracia en aquel momento, debido a las características que tenía la polis griega, ¿no? Entonces, desde ahí en adelante vemos cómo estas formas de organización política se han ido modificando, hemos pasado por el imperio, hemos pasado por durante la época medieval por las monarquías absolutas, por el feudalismo, ¿no? Hasta llegar a los estados modernos que se van a empezar a consolidar recién en el siglo XVI. Empiezan a hablarse del tema de Estado y empiezan a perfilarse. Por eso decimos que es en la Edad Moderna. Luego de la Edad Media viene la Edad Moderna y es ahí donde se empiezan a configurar estos estados modernos. Sobre todo ya llegando al siglo XVIII post Revolución Francesa, ¿no? Hay una reconfiguración de los estados y de ahí en más empezamos a hablar de estados modernos o estados tal como los conocemos hoy. Bien, entonces como vemos, el Estado, el concepto de Estado, es un concepto histórico, sociohistórico, que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Allí donde ha existido una comunidad, siempre veo alguna forma más o menos organizada de poder ejercido sobre la población. Nosotros vamos a preferir hablar de pueblo más que de población. Eso es algo que lo van a encontrar en muchos libros, en muchos apuntes. Hablar de pueblo y de población como si fuesen lo mismo, nosotros vamos a hacer una diferenciación en esto y preferimos hablar de pueblo, ¿no? Entonces, esa organización se ejerce sobre el pueblo de esa comunidad que habitualmente ocupa un determinado territorio. Pero la forma de organizarse y la manifestación de ese poder sobre ese pueblo y territorio han sido diferentes en los distintos momentos históricos, ¿no? Y en los distintos espacios geográficos. Y a pesar de ello, a veces se usa el término Estado en un sentido muy amplio para referirse a cualquier forma de organización política construida históricamente. Y entonces ustedes van a escuchar muchas veces hablar de un Estado helénico, del Estado romano, incluso del Estado feudal, por ejemplo, pero eso es en el sentido más genérico y más ambiguo, ¿no? Que incluye formas de organización cuyas características son claramente diferentes a la que constituyen hoy los estados modernos. Y sobre todo que parece ocultar las características propias que hacen al Estado en el sentido moderno, es decir,
constituyen la forma de organización política específica y novedosa respecto a las que se venían conociendo hasta ese momento. Por eso resulta preferible la utilización del término Estado en un sentido mucho más estricto para referirse a una forma concreta de organización política que en ocasiones eh, o que generalmente se lo denomina Estado moderno. Así pues, se define al Estado como la concreta e histórica forma de organización política del pueblo sobre un territorio que surge en la Edad Moderna en Europa y se extiende y desarrolla posteriormente. Eh, con con este significado se destaca el poder indudablemente histórico del Estado, ¿no? Que se configura así como un fenómeno que nace en un momento, que después va a ir evolucionando y que tal vez en algún momento sea sustituido por otra entidad política diferente. Eh, en el siglo V a.C. no está ni remotamente pensando en la existencia del Estado, el del Estado como lo conocemos hoy. Entonces es muy probable que dentro de algunos siglos el Estado tal como lo conocemos hoy ya no exista, ¿no? Y ustedes tienen que recordar que estos cambios estructurales que se producen dentro de la sociedad no se dan de un día para el otro. Son procesos largos que llevan muchos años y a veces muchos siglos. Bien, para que nosotros podamos hablar de Estado, tenemos que hacer mención a sus elementos constitutivos. Decimos que son constitutivos porque son los que configuran el Estado. Si falta alguno de estos elementos, estamos hablando de cualquier otra cosa, pero no de un Estado. Entonces, entre los elementos constitutivos del Estado son básicamente tres. El pueblo o la nación, en algunos autores ustedes van a leer que hablan de la población. Nosotros, repito, preferimos hablar de pueblo-nación, del territorio y del poder. Si falta, por ejemplo, si falta el pueblo, no podemos hablar de un Estado, ¿no? Porque ya hemos dicho que es una forma de organización política moderna que tiene un poder, está dotado de un poder que se ejerce sobre un pueblo y dentro de un territorio. Entonces, si nos falta el pueblo, ya no estamos hablando de un Estado, eso es cualquier otra cosa. Si nos falta el territorio, estaríamos hablando solamente de un pueblo, pero por ejemplo, cuando se ha hecho mención durante tantos siglos el pueblo judío buscando la búsqueda de ese territorio, ¿no? De la tierra prometida. Entonces hablábamos de un pueblo, pero no hablábamos de un Estado. Y finalmente el poder. Si el Estado no tiene poder de dominación, un poder que bajo el cual todos los habitantes, todo ese pueblo que está asentado sobre un territorio, respete y de alguna manera esté obedeciendo a ese Estado, tampoco podemos hablar de Estado. Entonces, estos elementos son indiscutibles porque no puede faltar ninguno de ellos. Si falta alguno, ya no es Estado. Si ustedes me preguntan, que muchas veces es una pregunta que se suelen hacer, ¿cuál es de los tres es el más importante? En realidad los tres son importantes por igual, porque son interdependientes, ¿sí? Uno depende de la existencia del otro. Si falta alguno, ya estamos hablando de otra cosa. Bien, vamos a analizar así como rápidamente qué significan cada uno de estos elementos, de qué hablamos cuando hablamos del grupo humano, del pueblo o de la nación. De qué hablamos cuando hablamos de territorio y de qué cuando poder del Estado. Con referencia al poder del Estado, yo les voy a dar hoy así como un pantallazo de qué es el poder del Estado, pero el poder del Estado tiene unas características que le son propias, que se diferencian de otras, por ende vamos a dejar para otro video
hablar específicamente de lo que es el poder estatal. Pero comencemos con el primer elemento, el grupo humano pueblo-nación. Yo ya les he repetido que preferimos hablar de pueblo o de nación más que de grupo humano o de población. ¿Por qué? Porque la población es un grupo de personas. Y eso aplica para cualquier grupo de personas. No le da ninguna connotación específica. Yo puedo hablar de la población de niños, de la población de personas mayores, etcétera, pero no me está describiendo claramente ni está marcando las características fundamentales que tiene ese pueblo, esa nación. Como todos sabemos, el Estado supone que hay un grupo de hombres y mujeres, ¿no?, que es el pueblo, que hacen historia, que luchan por sobrevivir, por mejorar sus condiciones de existencia y que cooperan en la realización de los valores humanos a los que hacen revivir en los momentos más cruentos, en las grandes crisis como la que estamos viviendo ahora, por ejemplo. Y es así que el pueblo queda considerado entonces como un elemento esencial en la definición del Estado. Y pueblo es mucho más, como yo les decía recién, que una multitud de personas. Es mucho más que la foto que está ahí puesta o el dibujo que está ahí puesto. El pueblo tiene que ver con todas las cosas que compartimos los miembros de una nación. Por eso yo hablo de pueblo o de nación. No es cualquier grupo humano, no es cualquier población. Es esa parte de la población que comparte sentimientos, costumbres, cultura, historia. Nosotros, cuando hablamos del pueblo argentino, hacemos referencia a todo lo que nos significa y nos representa como pueblo, toda la historia de lucha que hemos venido llevando, todos nuestros próceres, todos nuestros símbolos patrios, nuestro himno, nuestra bandera, todo lo que nos representa y nos identifica. Hay una identidad cultural que compartimos. Y cuantas más cosas comparte un pueblo, más cohesión social le da. Es un pueblo que está más cohesionado, que está menos proclive a la influencia externa, que está mucho más consolidado como nación frente a otras naciones, ¿sí?, y a otros pueblos. Muchas veces se preguntan, bueno, ¿y cuántas personas son necesarias para que podamos hablar de pueblo o de nación, ¿no? Y la verdad es que nadie lo especifica. Nadie dice si se necesitan 10 personas o 10 millones de personas. Encontramos estados donde su pueblo es minúsculo porque están dentro de un territorio minúsculo y con la cantidad de personas son muy pocas, como puede ser, por ejemplo, el Estado del Vaticano, que es un estado independiente, o el Principado de Mónaco, que son espacios no solo porque son geográficamente muy pequeños, sino porque la cantidad de población que tiene es bastante pequeña en relación con otros estados, ¿no?, o con la mayor parte de los estados. Entonces, no podemos hablar de un número en particular. Lo que sí hablamos es que debe ser una cantidad suficiente como para poder ser autosustentables, es decir, como para poder producir y vivir dentro de ese territorio. Muchas veces les suelo hacer la comparación de lo que es la diferencia entre lo que es el grupo humano y el pueblo, llevándolos a una situación muy hipotética. Y les digo, bueno, miren, imagínense que yo mañana me gano el loto, el quin y todo junto y me compro una isla, no sé, en medio del Caribe. Y esa isla, ya tengo el territorio, ¿no? Entonces esa isla, digo, voy a constituir ahí un estado.
Entonces invito a un, a un chino, a un norteamericano, a un brasilero, a un argentino, a un español, a vivir en esa isla, y por supuesto yo me autoatribuyo el poder. ¿Podemos considerar que eso es un estado? ¿Podemos considerar que ahí verdaderamente existe un pueblo o una nación, o es un rejunte de personas que no tienen nada que ver entre sí, que no comparten absolutamente nada, que no tienen un sentimiento de pertenencia y de identidad con esa nación? Entonces ahí no podemos hablar de pueblo, ¿sí? Yo creo que ese es un ejemplo bastante claro como para que a ustedes les quede explícita la diferencia entre grupo humano, pueblo o nación, que pueblo o nación sí son lo mismo, sí los podemos utilizar como sinónimos. Por otro, el otro elemento que tenemos constitutivo del Estado es el territorio. Ya hemos dicho que sin territorio no podemos hablar de Estado. Y el territorio no es otra cosa más que la extensión geográfica que tiene límites, ¿no? Esos límites que nos separan de otros estados, y que esos límites, y que dentro de esos límites el pueblo es el que se desarrolla, el que produce, el que lo transforma muchas veces a ese territorio para mejorar su situación. Por ejemplo, nosotros que vivimos en una provincia sumamente árida, donde el agua es uno de nuestros faltantes principales, bueno, modificamos ese territorio, modificamos la naturaleza, construimos diques para poder seguir subsistiendo dentro de este territorio. Entonces, el territorio es eso, es el lugar donde habita el grupo humano y donde va a crecer, donde va a desarrollarse, y ese territorio que tiene límites concretos que nos separan de otros estados, además tiene, en geopolítica se llama, otros atributos, ¿no? En cuanto al suelo y al espacio. Entonces, cualquier cosa que se encuentre en el suelo y en el subsuelo de nuestro territorio pertenece a nuestro estado, en este caso pertenece a Argentina. Hay un espacio aéreo que nos pertenece, que es nuestro, que es argentino, que no es de ningún otro país. Por eso, cuando muchas veces las aerolíneas trazan rutas aéreas, tienen que pedir permiso al Estado para atravesar ese espacio aéreo. Y también, en el caso nuestro, que es un país con salida al mar, tenemos una plataforma submarina, y lo que se denomina todo lo que es el mar argentino, que son una determinada cantidad de millas hacia el interior del océano, que nos pertenecen. ¿Y por qué esto será importante? Bueno, porque todos los recursos naturales que se encuentran en el suelo, en el subsuelo, en el espacio marítimo, le pertenecen a este estado. Entonces muchas veces escuchamos que se encontró en el sur de nuestro país un buque pesquero de origen, no sé, japonés, pescando en aguas nuestras, en aguas continentales, no sé, ballena, por ejemplo. Y en realidad eso constituye un delito. Para eso hay todo un derecho, una rama del derecho que se encarga de esas cuestiones, ¿no? Y hay una rama de la política que es la geopolítica, que también es la que se encarga de esas cuestiones. Bien, y finalmente tenemos el poder. Ahora, el poder del Estado no es un poder cualquiera, porque nosotros podemos ver cuál es el concepto de la palabra poder. En realidad, el poder es un verbo, nada más que cuando hablamos de uno de los elementos del Estado es un verbo sustantivado. Es decir, como verbo yo hablo y digo, yo puedo hacer tal cosa, puedo estudiar trabajo social,
puedo levantarme en la mañana, es un verbo. Pero cuando hablamos de, del poder en cuanto a ejercicio de dominación, estamos hablando de un verbo que se lo ha convertido en sustantivo, ¿no? Entonces decimos el poder. Y el poder, eh, existe el poder del Estado porque todas las personas, todos los hombres y las mujeres que habitamos en este territorio, necesitamos de una voluntad que ha de cuidar justamente los fines comunes de este pueblo, ¿no? Tiene que ordenar, que dirigir, que ejecutar esas ordenaciones. Es, eso es precisamente el poder de la nación. Por eso toda asociación, por escasa fuerza interna que posea, tiene un poder peculiar que lo hace aparecer como una unidad distinta de sus miembros. Por eso hablamos del poder. Y ese poder, que lo podemos entender como la capacidad o la facultad de que alguien dé órdenes y el otro las obedezca, ¿no? Esa aptitud para ejecutar algo, eso que nos da la idea de fuerza, es muy particular, toma características muy particulares y muy peculiares en el Estado. Fíjense ustedes que a lo mejor, si yo les pregunto, bueno, en su casa, ¿quién tiene el poder? Me van a decir, bueno, mi mamá, mi papá, yo, si soy independiente, ambos. Las respuestas pueden ser varias. Pero ese poder que tengan, ¿quién tiene el poder en el aula? Y generalmente lo tiene el docente. Pero ese poder es muy distinto del poder del Estado. El poder del Estado tiene características que lo hacen peculiares y que no las tiene ninguna otra persona que conforme el grupo humano de ese Estado. Solamente le corresponden al Estado. Y no la tiene el gobierno. El poder, acuérdense esto, el poder es siempre del Estado, no es de las personas, es del Estado. El Estado como esta entidad abstracta, porque no la vemos, nosotros lo que vemos son las instituciones del Estado. Nosotros vemos el Ejecutivo en la Casa Rosada, vemos el legislativo en el órgano legislativo, de los cuales ya les vamos a hablar más adelante, y vamos a adentrarnos y a profundizar en el tema. Pero vemos las instituciones que conforman el Estado, esas instituciones de las que hemos estado hablando en la unidad anterior, pero no vemos al Estado. El Estado es una entidad abstracta. El Estado es el que tiene el poder absoluto, un poder que le ha sido entregado por los hombres para que lo ejerza, y que a su vez el Estado se lo va a prestar por 4 años al gobierno de turno, pero el poder siempre es del Estado. Esto es algo que quiero que les quede claro. El poder del Estado es un poder peculiar, particular, con características que le son propias y que reposan, descansan en el Estado, no en los gobernantes. El Estado es el que le presta a los gobernantes ese poder por un tiempo, por un determinado tiempo, ¿sí? Bien, en la próxima clase vamos a hablar de todas estas características que tiene el poder estatal, y voy a tratar de traerles ejemplos claros y concretos para que ustedes lo puedan comprender. El viernes es el práctico, por favor no se olviden, es el práctico final de la unidad 1, así que por lo tanto es obligatorio, y si bien tiene un recuperatorio y un extraordinario, si se lo pueden hacer ahora, mejor, para reservarse esas instancias por cualquier cosa para los prácticos que se vengan. Y recuerden que solamente quienes tengan todos estos prácticos obligatorios más todos los otros prácticos que hacemos los viernes
los tengan entregados, aprobados en tiempo y forma, serán eximidos del parcial. Un cariño. Hasta la próxima clase.